Bienvenido estudiante. En esta oportunidad vamos a explicar el teorema fundamental del cálculo, determinación del área de regiones planas. Observa el mundo, nuestro mundo está lleno de obras maravillosas. Área. Un arquitecto tiene una parcela caprichosa modelada por la función y cuadrada igual x exponente 4 por 4 más x. En dicha parcela desea construir una linda piscina. Calcular el área limitada por dicha curva. Todas están sustentadas en la matemática. Responda las siguientes preguntas. ¿Qué es el área? ¿Cómo se aplica el teorema fundamental del cálculo? Interrogantes que el estudiante responderá a medida que avanzamos el tema. Logro de sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve problemas vinculados a la arquitectura e ingeniería sobre el cálculo de áreas de regiones acotadas por una o más curvas, usando el cálculo de integrales definidas en forma precisa y coherente. Teorema fundamental del cálculo. Definición. Si f es continua en el intervalo a, b y f mayúsculo es una antiderivada de f en AB, entonces tenemos integral de a b de f de x diferencial de x igual su primitiva f mayúscula en b menos su primitiva evaluada en a. Y esto se escribe como la primitiva f de x con la regla de Barrow evaluada de A a B. Veamos un ejemplo. Integral de x cúbico diferencial de x evaluada de 2 a 3. Solución. Por el teorema fundamental del cálculo, es una integral inmediata, sería x exponente 4 partido en 4, evaluada de 2 a 3. Aplicando el teorema fundamental, evaluamos en el límite superior menos evaluamos en el límite inferior, quedándonos 65 partido en 4. Es de esa forma que utilizamos el teorema fundamental del cálculo. Propiedades. Tenemos algunas propiedades. Si f y g son funciones continuas en el intervalo AB, entonces se cumplen estas propiedades. Primero, integral de a b de f de x diferencial de x es igual, permuto los límites de integración y adelante menos, ¿no? Menos integral de b a de f de x diferencial de x. Aquí tenemos segunda, integral de a b de k por f de x diferencial de x, constante, sale la constante y me queda la integral de f de x diferencial de x evaluada de a a b. Para acá una
constante. Siguiente, integral de a a b de f de x más menos g de x diferencial de x es igual, puedo aplicar las integrales en cada sumando, ¿no? Integral de a a b de f de x diferencial de x más menos integral de a a b de g de x diferencial de x. Siguiente, integral desde a a c de f de x diferencial de x lo puedo escribir como integral de a a b de f de x diferencial de x más integral de b a c de f de x diferencial de x. Obviamente b se encuentra entre a y c. Siguiente en esta evaluación de integral por partes, ¿no? De integral de a a b de u diferencial de v es igual, aplicando aquí, u por v evaluada desde a a b menos integral de a a b de v diferencial de u. Y cuando se evalúa en el mismo punto, integral de a de f de x diferencial de x es igual a 0, obviamente. Área limitada por una curva y el eje x en el intervalo a, b. Caso 1. Si f de x mayor que 0 en el intervalo a, b. Tenemos la gráfica mayor que 0. Entonces, dicha área se obtiene, el recinto será el limitado por la función f de x, el eje o x y dos rectas verticales, x igual a y x igual a b. Entonces, el área se determina por la integral de a a b de f de x diferencial de e. Caso 1. Caso 2. Ahora, cuando f de x es menor que 0 en el intervalo a, b. O sea, va a estar por debajo, ¿no? Ajá. Ahí tenemos. Entonces, decimos aquí, el recinto será el limitado por la función f de x, el eje OX y dos rectas verticales, x igual a y x igual a b. El área se obtiene, ojo, como es negativo, entonces adelante, entonces ubicamos negativo, ¿sí? Menos integral de a a b de f de x diferencial de x. Siempre que el f de x es negativo, entonces adelante ubicamos el menos. Caso 2. Área limitada por una curva y el eje x en un intervalo a, b. Caso 3. La función toma valores positivos y negativos. Veamos ese caso. Claramente aquí, ¿no? Función positiva, función negativo entre c y d, y entre d y e, función positivo, y entre e y b, función negativo. Entonces, combinando los casos anteriores, vamos a tener área de R va a ser igual integral de A a C, ahí lo tenemos de A a C, por ser positivo, f de x diferencial de x. Ahora me falta entre C y D, pero notamos que es negativo. Entonces, colocamos ahí, ¿no? Menos integral de C a D de f de x diferencial de x. Notamos que es positivo, ¿no? Entonces, tenemos más integral de d a e de f de x diferencial de x. Entre e y b negativo, entonces, delante negativo para que lo pueda convertir a positivo, ¿no? Integral
de E a B de f de x diferencial de x. Veamos un ejemplo. Dice, hallar el área del recinto limitado por la parábola de ecuación y igual x cuadrada, el eje OX, la recta x igual a 2 y la recta x igual a 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficarlo. Ahí lo tenemos, es una hermosísima parábola, x2 a x4, el área bajo esta curva. Notamos que es positivo el f de x. Obviamente entonces, aplicando esos casos, los casos anteriores, simplemente el área va a ser integral desde 2 a 4 de la función x cuadrada diferencial de. Es una integral inmediata, sería x cúbico partido en 3 evaluada de 2 a 4. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, sería 56 partido en 3. Tenemos un ejemplo más. Hallar el área del recinto determinado por la parábola de ecuación y igual menos x cuadrada, el eje OX y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces, lo primero que hacemos es bosquejamos la gráfica. Es una parábola por ser coeficiente principal negativo hacia abajo. Y notamos que acá la función es f de x negativo. Entonces, aplicando el caso estudiado, vamos a evaluarlo de la siguiente manera, ¿no? Ahí en la región tenemos menos, lógicamente, porque menos, ahí tenemos integral de la función menos x cuadrada diferencial de x evaluada desde menos 2 a 2. Es una integral inmediata y utilizando los signos me queda simplemente x cúbico partido en 3 evaluado desde menos 2 a 2. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, obtenemos 16 tercios. Un ejemplo, hallar el área de la región sombreada, determinada por la función y igual seno de x, el eje OX y x entre 0 y 2 pi. Bosquejamos la gráfica. Función seno entre 0 y 2 pi. Entonces, notamos claramente aquí, entre 0 y pi, la función positivo, y entre pi y 2pi, la función negativo. Utilizando los casos estudiados, lo planteamos la integral de la siguiente manera, ¿no? Correcto. Entre 0 y pi, función positivo, área igual, integral entre 0 y pi de seno de x diferencial de x. Entre pi y 2pi, la función negativo, entonces acá corregimos, menos integral de pi a 2pi seno de x diferencial de x. Son integrales inmediatas. Sabemos que la integral del seno es menos coseno, entonces simplemente nos queda menos coseno de x evaluado entre 0 y pi, menos, ¿sí? Menos coseno de x evaluada entre pi y 2pi. Aplicando operaciones, tenemos simplemente cada sumando es 2 más 2 unidades cuadradas. Área limitada
por dos o más curvas. Veamos el caso 1. Caso 1. Si la región es regular con respecto al eje X. Tenemos dos funciones, ¿no? Función superior o función techo, ¿no? Es f de x. Función piso o función inferior, ¿no? G de x. Entonces, esta región está limitada por estas dos funciones entre el x igual a A y el x igual a B. ¿Cómo determinamos ese área? Estamos en este caso 1 porque se tiene dos funciones. Entonces, fijamos elemento diferencial del área, ¿no? Tenemos la diferencial de x y obviamente esa alturita es f de x menos g de x, ¿no? Tomando la diferencial de área, va a ser diferencial de área es igual a f de x menos g de x por la diferencial de x, ¿no? Y simplemente nos queda integrar, ¿no? Por lo tanto, obtenemos, integrando la fórmula, área de esa región, en este caso 1, es integral de AB función techo o función superior f de x menos función piso o función inferior, ¿no? G de x por la diferencial de x. Es el primer caso. Cuando se tiene dos curvas o dos funciones. Segundo caso. La región es regular con respecto al eje Y. Veamos. Respecto al eje Y, ¿no? Correcto. Tenemos dos funciones. Con respecto a Y, ¿no? Función xh de y función xy de y. En este caso, en el caso anterior utilizamos superior menos inferior, ¿no? Ahora podríamos manejar este concepto. Ahora, función que se encuentra a la derecha menos la función que se encuentra a la izquierda, ¿no? Obtendríamos este área, ¿no? Pero vamos a fijar elemento diferencial de área. Sería, tengo la diferencial en este caso ya no es x, sino diferencial de y. Correcto. Y ahora sí nos queda, ¿no? La diferencial de y esto lo obtengo como función que se encuentra a la derecha, h de y, menos función que se encuentra a la izquierda, y de y de y. Tomando y haciendo operaciones, concluyo que la diferencial de A es h de y menos y de y por la diferencial de y. Para obtener el área simplemente integramos, ¿no? Integramos. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Segundo caso, área de esa región R es integral de C a D, h de y, función a la derecha, menos y de y, función a la izquierda, por la diferencial de y. Caso 2. Veamos el caso 3. Curvas que se cortan.
tenemos dos funciones. Este de aquí sería g de x, ¿no? Función g de x, la azulita, g de x, función f de x, ¿no? Rojita, f de x. Entonces, vamos a determinar el área en dos tramos, ¿no? Primero el área de R1, luego más el área de R2, ¿no? Entonces, R1 vamos a integrar entre a C y R2 vamos a integrar entre C y B. Entre A y C tengo dos curvas, ¿no? Y entonces aquí va a ser techo, o sea, función azul, menos la función piso, que es función roja. Pero entre C y B, ojo, entre C y B, función techo, ahora es rojito, ¿ah? Menos función piso, que sería función G. Dicho de otro modo, para obtener las abscisas de los puntos de intersección de las curvas se debe igualar dichas funciones, ¿no? O sea, para descubrir A, C y B, igualo las funciones y resuelvo. De ese modo descubro estos puntos A, C y B. Ahora planteamos el área. ¿Cómo encontramos el área? R sería R1 más R2, ¿sí? Entonces, en esos tramos hacemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Primer tramo, integral de A a C, función techo, ¿sí? Función techo, es g de x, menos función piso, que sería f de x, más, ahora el otro tramo, ¿no? Entre C y B, integral de C a B, función techo, ahora es f de x, menos función piso o función inferior, g de x por la diferencial de x. De esa manera se va planteando para hallar la integral para determinar el área. Tenemos un ejemplo. Hallar el área de la región limitada por las curvas de las funciones y igual x cuadrada, y igual a 2x menos 3, entre x igual a 2 y x igual a 4. Bosquejamos primero la gráfica, ¿no? Tenemos una hermosísima parábola, que tenemos rojito, la parábola, y y igual 2x menos 3, una hermosísima recta, ¿no? Limitada por las dos rectas verticales, x igual a 2 y x igual a 4. Aquí lo tenemos entre 2 y 4. Entonces, ¿cómo determinamos ese área? Tengo dos curvas, será techo, que sería la parábola, menos función piso, que sería la recta, ¿no? Evaluada entre 2 y 4, ¿no? O sea, vamos acá a plantearlo. Área sería, efectivamente, ¿no? Integral entre 2 y 4, 2 y 4, de función techo, x cuadrada, menos función piso o función inferior, que sería la recta, ¿no? 2x menos 3 por la diferencial de x. Efectuando operaciones e integrando, porque son integrales inmediatas, concluimos 38 partido en 3 unidades cuadradas, ¿no? Lo importante es bosquejar y relacionarlo e identificar con qué caso es, y aplicamos el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Tenemos algunos ejemplos más. Esto queda a manera de práctica para el estudiante. Puede ejercitar. Tenemos la solución del caso, el cual lo explicarán con su respectivo docente. Metacognición.
¿Qué aprendí del teorema fundamental del cálculo? ¿Para qué me sirve el teorema fundamental del cálculo? ¿En qué aspectos de tu vida crees que aparece el teorema fundamental del cálculo? Como acabas de ver, una aplicación de las integrales definidas mediante el teorema fundamental del cálculo es determinar áreas de regiones. Y a lo largo de tu carrera profesional harás uso de este teorema fundamental del cálculo, el cual lo aplicarás para resolver problemas relacionados a tu carrera. Gracias, estudiante, por su atención.